Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Buenas tardes. ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Se los extraña un montón. La verdad que es un tiempo donde no nos podemos ver, estamos visitar más que nada, ¿no? Encontrar. Porque después de ver, tenemos reuniones y por ahí la tecnología ayuda mucho a que nos podamos ver, ¿no? Charlar, por lo menos. Pero no es lo mismo. O sea, hay como que falta algo, ¿no? Le doy gracias al Señor porque en este tiempo, a pesar de todo lo que está pasando en la sociedad, la iglesia permanece firme, permanece fuerte, unida. Y Dios sigue obrando. Dios no dejó de obrar. Él se sigue manifestando. Y eso es bueno. Eso es bueno. O sea, Dios se sigue manifestando en todo esto. No sabemos cuándo va a terminar, o sea, esta cuarentena. Solo Dios lo sabe, pues la verdad. O sea, pero si Dios permitió que esto suceda es por algo, ¿no? En este tiempo entendí que si Dios permite, es por algo. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos seguir fiel a Él, fiel a su palabra, fiel a sus mandamientos, y seguir amando a Dios, al hermano, como lo veníamos haciendo. Eso no tiene por qué quedarse en casa, como quien dice, ¿no? Hoy estamos todos encerrados en casa, pero el amor de Dios no hace cuarentena, ¿no? El amor de Dios es algo que no se puede encerrar, que no se puede guardar, sino que es algo que hay que mostrar y hay que llevarlo a todos lados. Ese amor que transforma, ese amor que cambia, ese amor que liberta, y que hoy en día le hace falta a muchas personas. Le hace falta a muchas personas. Y lo podemos ver porque la necesidad que hay hoy en día es mucha. Quizás físicamente nos vemos limitados a obrar o a actuar, ¿no? Pero hay muchas formas en las que uno como hijo de Dios puede ayudar, ¿no? Al que necesita. Así que me pone contento, o sea, el poder saludarlos. Y bueno, aprovechar este tiempo también para contarles un poquito, quizás algunos saben, otros no, que en este tiempo como familia, mi familia, mi esposa, Gabriela, mis hijos, el bebé, que ya no es tan bebé, ya es un poquito más grande, ¿no?
ya no es recién nacido, pero sigue siendo bebé, ¿no? Ellos, como familia, pasamos por un momento no muy grato, como quien dice. Tuvimos dificultades, ustedes lo saben porque como estuvieron al tanto de esto, de que el embarazo de Gaby me venía complicado, y bueno, la operación iba a ser como riesgosa, o sea, vamos a decirlo así, o sea, la operación iba a ser riesgosa. Entonces veníamos con todos los cuidados y pasó, o sea, ya tenía la cesárea programada y pasó algo que estaba dentro de las posibilidades, pero que no esperábamos. Tuvo un sangrado, una pérdida, y fue como empezó todo esto de la cuarentena. Y tuvimos que volar, o sea, era la madrugada y bueno, orando siempre, los nervios por ahí estuvieron, porque nos tomó de sorpresa más que nada. Y como es el hospital central donde ella tenía que operarse, donde tenía como la cesárea como es programada sería, no estaba acá nomás, estaba en Capital. Era un viajecito, un tironcito, y ella estaba con pérdidas, entonces eso como que nos asustó un poquito. Pedimos oración, oramos también, y confiamos. Siempre yo digo que Dios nos vino preparando, ¿no? Fue un tiempo donde Él nos vino preparando, con su palabra, con consejos, tomando ciertas precauciones. Entonces esperábamos que pase lo que Dios quería que pase. Entonces entendíamos que si era así, era porque Dios lo permitía, o sea, Dios lo permitía. Entonces yo creo que estuvo como el Señor, y sé que estuvo el Señor en todo momento, entonces llegamos bastante rápido. Bueno, las atienden, la reciben, y bueno, y como la preparan a Gabriela para que se vaya al quirófano para hacer la operación. Tenían que esperar a que lleguen todos los doctores, porque encima, como al ser una operación de alto riesgo, tenía que haber especialistas de varias ramas, como quien dice, ¿no? Y eran las 5 de la madrugada, 6 de la madrugada, entonces había que despertarlos a todos y llamarlos. Entonces, bueno, Dios estuvo ahí, y lo voy a resumir porque si no entro en mucho detalle, o sea, la idea no es compartir solamente el testimonio, ¿no? Pero yo lo veo como algo grande porque salió bien. El bebé nació bien, sí nació prematuro, pero evolucionó muy rápido, estuvo en neo muy pocos días para el tiempo que tenía. Hasta los doctores mismos se sorprendían, es más, hasta creían que estaba mal hecha la ecografía, porque no podía ser que se recupere tan rápido, ¿no? Eso era lo que los médicos creían, ¿no? ¿Cómo puede ser? Para mí está mal hecha la ecografía, decía. Porque no puede ser que un bebé de 34 semanas en 3-4 días se recupere. O sea, lleva tiempo. Entonces, al escuchar esas palabras, uno ve la mano de Dios. Que Dios hace todo como Él quiere, cuando Él quiere.
y el embarazo ya estaba en sus manos, entonces descansamos. Después la operación, porque después del parto venía la operación, que era lo más riesgoso, que hasta decían que era hasta debido a muerte, o sea, no es como es exagerar, o sea, no es exagerar, porque así le habían dicho a Gabriel, porque ella tuvo un acretismo placentario, o sea, la placenta estaba pegada al útero y para ello estaba pegada a varios órganos aparte. Entonces había que hacer una operación, cortar parte de varios órganos. Yo te lo explico como yo lo entendí, para sacar la placenta. Entonces tenía miedo de que haya un sangrado grave, o sea, que haya mucho sangrado, porque si había mucho sangrado se iba a complicar todo. Pero bueno, Dios también estuvo ahí. Solamente tuvieron que sacar el útero y nada más, ¿no? Ningún otro órgano fue afectado. Pasó todo lo contrario a lo que los médicos decían, ¿no? Entonces vimos que Dios fue bueno, y Dios es bueno, y cuánto nos ama el Señor. Sí, bueno, les cuento esto para glorificar a Dios, ¿no? Porque Él hace las cosas como Él quiere en su tiempo y en medio de cualquier tiempo, porque estábamos en medio de la pandemia, cuando recién comenzaba todo, que estaba todo revolucionado, los hospitales estaban revolucionados, pero aún así, todo salió bien. Confiamos en Él y creemos que iba a ser como Él decía, como Él quería. Así que, bueno, les cuento esto para que estén en tema de cómo estamos. Hoy están bien, ya los dos ya se recuperaron, Gaby ya se recuperó, el bebé está muy bien, gracias a Dios, está muy bien. Así que, bueno, les cuento como parte de... yo lo iba a contar en la congregación, pero bueno, se los cuento por acá, por este video, y le damos la gloria a Dios por eso, ¿no? Por lo que Él hizo y sigue haciendo. Si me olvido de algo, cuando nos juntemos algún día, quizás se los cuento de otra forma, pero es lo que se me viene ahora y quería compartirlo. Estamos viviendo este tiempo especial donde no podemos dejar de estar en contacto, de tener relaciones, ¿no? Entre nosotros. Primeramente en relación con Dios. Tenemos tiempo, hoy vemos algo que tenemos un poquito más de tiempo para estar en casa, para estar a solas con Dios. Entonces aprovechemos eso porque es bueno, porque cuando pasa esto quizás los tiempos se acorten y ya no vamos a tener tanto tiempo, así que tenemos que aprovechar todo esto. Y la tecnología hace que podamos tener contactos con nuestros hermanos todo el tiempo. Quizás alguno esté pasando alguna necesidad. Tenemos que estar al tanto, ¿no? Tenemos que estar orando, ayudando. Es lo que el Señor nos manda a hacer. Tenemos que ocuparnos de nuestro hermano. ¿Amén? La palabra de Dios dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, ¿no? Vamos a pasar por problemas, vamos a tener luchas, como hay dificultades, pero ¿qué nos dice el Señor? Confiad. Yo he vencido al mundo. Confíen en mí. Confíen en mí. ¿No? ¿Qué es confiar? Es creer que el Señor va a hacer todo bien. Es creer que el Señor va a estar con nosotros. Es creer que Dios
está al lado nuestro y que no nos va a dejar. Él venció al mundo, Él pasó por todo esto, por cosas peores quizás. Por eso lo sabe bien. Confíen, porque yo vencí, ¿no? Y otra de las palabras, eso está en Juan 16:33. San Juan 16:33. Y en Romanos 8:28. Dicen que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien si amamos al Señor. Puede pasar de todo, cosas que no nos gusten, pero si amamos al que está por sobre nosotros, al que gobierna nuestra vida, ¿no? Todo ayuda bien. Esas palabras me venían para esos dos versículos para este tiempo, para compartirlos, ¿no? Tenemos que permanecer firmes, hermanos. Tenemos que seguir siéndole fiel al Señor, aunque nos cueste, pues a veces eso va a costar, pero tenemos que esforzarnos. Una de las palabras que me hizo mucho ruido este tiempo, de las historias bíblicas, que el Señor viene haciéndome ruido y me viene hablando y me viene mostrando, es la de Josué. Cuando el Señor le habla a Josué y las palabras que le dice, ¿no? Y es muy reiterativo en lo que le dice. Y yo se lo quiero compartir, ¿no? Lo que el Señor nos quiere o me estuvo mostrando en este tiempo. Eso está en Josué 1. Es una historia conocida y quizás los versículos ya los conocemos, ¿no? Ya lo hemos escuchado. Pero el Señor nos quiere hablar. Y el Señor me sigue hablando con esto. Y yo se lo quería compartir, ¿no? Josué, capítulo 1. Es la historia de Josué, ¿no? ¿Quién fue Josué? A ver, para ponernos en tema. Fue parte del pueblo de Israel que estuvo muchos años en Egipto con Moisés, que salió de Egipto, que vio toda la mano de Dios acompañar al pueblo de Israel, que estuvo al lado de Moisés por mucho tiempo, al punto de ser un servidor de Moisés, ¿no? Él, una de las cosas como el que se me venía era que él acompañaba a Moisés al monte cuando Dios le da los mandamientos, ¿no? A Moisés. Josué estaba esperando. No sé dónde, porque no lo dice la palabra, pero fue el único que subió con Moisés. Quizás no estaba con Moisés cuando Dios le da los mandamientos, ¿no? Quizás estaba esperando por ahí en un rincón, por ahí no, porque no lo cuenta la palabra. Pero él estuvo cerca de Moisés y vio casi lo mismo que Moisés. Era un fiel seguidor de Dios. Amaba a Dios al igual que Moisés, al punto de no apartarse del tabernáculo, de la sala de reunión, como bien dice, donde la presencia de Dios como descendía, donde Moisés entraba para hablar con Dios. Dice que él no se alejaba, siempre estaba a la puerta del tabernáculo. Y eso me hizo pensar en qué tipo de persona era, como es Josué, ¿no? Porque muchos nos quedamos con que era un guerrero, ¿sí? Era
como un guerrero, era parte del ejército, general, como dice, guiaba al pueblo, como a la batalla. Pero también era alguien que estaba cerca de Dios, que buscaba estar cerca del Señor. Eso es algo que me mostraba el Señor, ¿no? Que él quería estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque él veía algo diferente en Moisés, el trato que tenía Moisés con Dios. Y para mí él quería eso, hasta el punto de llegar a que Dios lo elige como sucesor de Moisés, al punto de ser sucesor de Moisés. Y Dios sabía eso, porque Dios nos conoce y conocía el corazón de Josué, ¿no? Cuando Dios le dice a Moisés, ¿no? Que eso está en Números 27-18, ¿no? Después léanlo. O sea, cuando Dios le dice a Moisés que él no va a entrar a la tierra prometida, bueno, Moisés habla con él y dice, bueno, dime, no dejes a tu pueblo como oveja sin pastor, ¿no? Entonces Dios le dice que el sucesor va a ser Josué, ¿no? Que imponga sus manos, que le dé su bendición, ¿no? Para que el pueblo lo respete. Eso es lo que hace Dios, lo que le dice Dios a Moisés. Entonces vemos que Dios ya sabía quién era Josué, sabía quién iba a guiar al pueblo, ¿no? Entonces, hermanos, Dios nos conoce a todos. Dios me conoce, sabe mis flaquezas, mis debilidades, conoce todo de mí, conoce todo de cada uno, sabe quiénes somos, ¿no? Entonces, Él lo que hace con Josué es elegirlo como sucesor para conquistar, ¿no? Y a mí lo que me llama como es la atención también es lo que le dice después, cuando ya muere Moisés, la charla que tiene Dios con Josué, que lo vamos a leer ahora, pero más o menos era para meternos en temas, ¿no? De quién era Josué, hijo de Nun, ¿no? Fue uno de los 2 espías, no sé si muchos escuchaban la historia, de los 12 espías que Moisés mandó a que vean y reconozcan la tierra, esta tierra prometida que Dios ya le había dicho, donde fluye leche y miel. Tanto Josué como Caleb fueron los únicos 2 que se atrevieron o que se animaban a ir, ¿no? A enfrentar, porque eran 2 espías y los otros 10 se echaron para atrás. Dijeron, no podemos enfrentarnos contra ellos, son gigantes, nos van a vencer. ¿Para qué nos trajeron acá? Nos hubiésemos quedado en Egipto. Esas fueron las palabras de los otros 10 espías. En cambio, Josué y Caleb fueron los únicos 2 que dijeron, no, vamos y enfrentémoslos, porque los vamos a comer como pan. Dios está con nosotros. O sea, había otro espíritu en Josué, había un espíritu especial en Josué, ¿no? Entonces, esa fe que él tenía, esa confianza en quien estaba con él.
Dios le dice unas palabras. Y eso vamos a leerlo en Josué 1, capítulo 1. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta ahí. A ver, son palabras muy lindas. O sea, palabras de aliento, ¿no? Donde Dios le habla a Josué, ese Dios que hizo tantas cosas maravillosas, y que él las vio, porque él las vio, Josué las vio. Entonces ese Dios le estaba hablando y le estaba pidiendo algo. Le pedía que se esfuerce y que sea valiente. Y eso se lo repite 3 veces, ¿no? Y esto es lo que me está hablando el Señor en este tiempo. Que me tengo que esforzar y que tengo que ser valiente. Es un tiempo donde tenemos que ser valientes. Como iglesia tenemos que ser valientes, ¿no? Tenemos que ir al frente, llevar la bandera de Cristo, no bajar los brazos por más que estemos en cuarentena, por más que no nos dejen salir. O sea, no importa. No importa. Tenemos que seguir siendo valientes. Tenemos que llevar el reino de Dios. Seguir mostrando a Cristo, ¿no? Y esfuerzo. Debemos esforzarnos. Esforzarnos. ¿En qué? Y ahora vamos a ver un par de cositas que como el Señor me estuvo mostrando. Bueno, en el versículo 5, 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, le dice Dios a Josué. Josué tenía que conquistar la tierra, todavía no era de ellos, tenía que conquistarla. ¿Conquistar qué es? En cuanto al territorio, es ir y tomar y luchar, batallar, es ir a la guerra. No era que Dios, que esto es otra de las cosas que me llama la atención, no es que Dios, porque Dios lo saca de Egipto y le dice que le va a dar la tierra,
¿no? Y lo va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, ¿no? Y cuando tienen que entrar a la tierra prometida se encuentran con que hay otros pueblos viviendo que sirven a otros dioses, gigantes, donde hay fortalezas, y generalmente no agarran los peores lugares, ¿no? O sea, donde ya habitan, o uno generalmente elige los mejores lugares, o sea, para habitar. Entonces ellos tenían como hay que batallar para tomarlo, ¿no? Josué tenía que conducir al pueblo a la victoria. Por eso estas palabras de Dios, porque Moisés ya no estaba más, ¿no? Moisés ya no estaba más, Aarón ya no estaba más. Como quien dice lo de la vieja guardia, ya no estaba más. El que seguía era él. Él tenía que guiar al pueblo. Entonces, quizás era una responsabilidad muy grande. Dios conocía el corazón de Josué. Dios conocía el corazón de Josué, así como conoce nuestro corazón. Por eso el Señor le dijo: nadie te va a poder hacer frente. Son palabras de aliento, para que confíe, para que tenga confianza, ¿no? Nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Y le dice, así como estuve con Moisés, acordate, porque vos estabas con Moisés todo el tiempo. Así como estuve con él, voy a estar con vos. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Palabras hermosas, o sea, palabras de aliento, que decir, ya está, no me puede hacer frente a nadie si ese Dios que abrió el mar, que nos guiaba de noche y de día, que nos daba de comer, va a estar conmigo, ya está. Son palabras de aliento que son para nosotros. Debemos verlas que son para nosotros. El Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Después sigue diciendo, esfuérzate y sé valiente. Y acá viene lo interesante ya. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, ¿no? Bueno, él tenía que esforzar y ser valiente para repartir, o sea, la tierra, después de luchar y de conquistarla. Así que no tenía que bajar los brazos, tenía que ir al frente. Después en el 7 dice, se lo vuelve a recalcar, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Acá como que la valentía tiene que ser mayor, ¿no? Solamente dice, esfuérzate, y le dice, y sé muy valiente. Tiene que ser muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué pasa acá? Acá hay que reforzar la valentía para esto. Hay que ser muy valiente para estas cosas, para llevar el reino de Dios adelante, para guardar los mandamientos de Dios, para vivir el reino de Dios como Dios quiere que vivamos, sin saltarnos nada. El reino de Dios es todo. No es algunas cosas sí, algunas cosas no. Algunas cosas tomo, algunas cosas como me cuestan, por ahí no. ¿No? Si no, no sería el reino de Dios. Uno cuando llegó al Señor le entregó su vida, toda su vida, y se comprometió a vivir bajo su gobierno, ¿no?
Y Dios quiere gobernar en todas tus áreas, no en algunas, en todas mis áreas, no en algunas. Tenemos que esforzarnos para vivir en el reino de Dios, para conquistar, ¿no? Y después dice, aparte había algo, hay algo que es que cuando, si hay algo que nos aleja del Señor, es el pecado, ¿no? Y una de las formas de no vivir en pecado, creo que es la única forma de no vivir en pecado, es cumpliendo la palabra del Señor. Es cumpliendo la palabra del Señor y viviendo y cumpliendo con los mandamientos, amando a Dios, amando al prójimo. Ahí se cumple toda la ley, ¿no? Entonces, y Dios va a estar con vos. Ahora, vos pecás, uno vive en pecado y Dios se aleja. No, mentira. Dios no se aleja. Uno se aleja. Cuando uno peca, uno hace la voluntad de uno. Cuando uno vive en pecado, hace la voluntad de uno. No hace la voluntad de Dios. Entonces uno se va alejando del Señor, ¿no? Y Dios ya no va a poder estar con vos. Como le dijo ahí, así como estuve con Moisés, también voy a estar con vos. Pero esforzate y sé muy valiente para cumplir lo que yo le mandé a Moisés. Y lo que Moisés cumplió. Sé obediente. Y yo voy a estar con vos. No te voy a dejar, no te va a faltar nada, no te voy a desamparar. Pero esforzate y sé valiente en cumplir lo que yo te mando. Amén. Entonces, esa es otra de las cosas. Después dice en el 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como que ratifica o apoya lo que viene diciendo antes, ¿no? Tenemos que meditar en la palabra del Señor de día y de noche, todo el tiempo. Meditar en la palabra del Señor en todo tiempo, ¿sí? Tenemos que guardar y hacer conforme a lo que está escrito, a lo que está en la palabra. Debemos guardarlo, atesorarlo y vivirlo, ponerlo en práctica. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien, ¿no? Debemos vivir una vida bajo el gobierno del Señor, obedeciendo sus mandamientos, ¿no? Y seremos prosperados en todo. Y nos va a salir bien. Todo nos va a salir bien. Son palabras del Señor. No estoy inventando nada. Está en la palabra. Y son para nosotros. Es para creerlo. Y después le dice en el versículo 9, que es uno de los versículos por ahí más conocidos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Otra vez. Pero ahora dice, mira que te mando. Es una orden de ir. Acá tiene que ir. Y ahora van a ver por qué. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿No? Mira que te mando que donde vos estés, a donde vayas, te esfuerces y seas valiente. No importa a dónde entres o con quién estés, o cuál sea el círculo en el que vos te mueves. No importa eso.
Ahí también tenés que ser fuerte y valiente. Tenés que esforzarte y ser valiente, ¿no? En el trabajo, en el colegio, con la familia, con amigos, conocidos, compañeros de escuela, de facultad. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo. No tenemos que tener miedo. Porque una de las cosas que nos paraliza, que por ahí al Hijo de Dios paraliza, es el miedo. Es el temor. Ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas, no tengas miedo, Dios está con vos. A donde vayas. ¿No? Tenemos que llevar a Dios a todos lados. Llevar el reino de Dios, mostrar el reino de Dios, vivir el reino de Dios en todos lados. Pero eso requiere de esfuerzo y de valor. Que esa era una de las cosas que el Señor me la recalcaba todo el tiempo. Para ser un verdadero discípulo, ejemplo, tenemos que ser esforzado y valiente en cumplir con la misión que Dios nos dio, en obedecer la palabra de Dios, ¿sí? En todos lados, a donde vayamos, llevar el reino de Dios, ¿sí? Entonces, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a estar con vos. Y como habíamos dicho al principio, estamos viviendo tiempos donde hay muchas personas necesitadas que quizás le hace falta de Dios. Que quizás no, que le hace falta de Dios. Debemos llevar el reino de Dios. Tenemos los medios, virtualmente, ¿no? Por teléfono. Quizás no podamos vernos físicamente, pero podemos contactarnos también. Y si están pasando, si pueden estar pasando necesidad, les llevamos. ¿No? Le compartimos. Debemos ser valientes. El Señor nos dio una misión. A los 12 discípulos los comisionó. Les dio la misión. Vamos a buscar Mateo 28. Versículo 19 y 20. Es muy conocido también. Pero tiene que ver con el ir y ser esforzado y valiente a donde vayamos. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los prometo otra vez, yo voy a estar todos los días hasta el fin del mundo. Pero id y hacer discípulos. Andá, esforzate, sé valiente para ser discípulos. Yo voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Que la cuarentena no nos paralice, no nos impida llevar el reino de Dios. Amén. Este no es un tiempo de relax, o sea, no es un tiempo donde es un tiempo de necesidad. Tenemos que seguir llevando a Cristo. Tenemos que ir a conquistar vidas, tomar esa tierra que ya está preparada, ¿no? Es tiempo de siembra. Entonces, a lo que me llevaba el Señor era esto.
lo que me decía, ¿no? Que me esfuerce y que sea valiente, ¿no? En casa, con mi familia. Ser ejemplos para mis hijos. Ser ejemplo para mi esposa. Ellos tienen que ver a Cristo en mí. Para eso tengo que esforzarme también. Y tengo que ser valiente. Y tenemos que ser familias que amen a Dios por sobre todas las cosas. Aprovechemos este tiempo para tener más relación entre esposo y esposa, padre e hijos, madre e hijos, entre hermanos. Aprovechemos este tiempo. Y se me venía, y con esto ya quiero ir terminando, ¿no? El Señor nos manda a que hagamos discípulos, ¿no? Que seamos fuertes y valientes, que nos esforcemos y que seamos valientes, ¿no? En cumplir su palabra y en llevar el reino de Dios también, ¿no? Porque ahí estamos cumpliendo también su palabra. Y Él va a estar con nosotros. Pero a veces nos cuesta llevar, darle a conocer a Cristo a otros, hablarle de Dios a otros, ¿no? Al menos a mí hubo un tiempo que me costó y mucho. Y yo se lo quería compartir también. Quizás parte de testimonio, pero hubo un tiempo en que a mí no me gustaba hablar. Cuando yo era adolescente yo casi no hablaba. ¿Por qué? Había un porqué. Yo me trababa mucho para hablar. Era tartamudo. Y hasta hoy me quedan. Y soy. Yo me considero que soy tartamudo. Pero eso fue algo que mucho tiempo me privó de hablar. Y yo veía la necesidad y no decía nada. ¿Por qué? Por temor, por miedo, por falta de fe, por vergüenza. ¿No? Y eso, como que no me dejaba llevar a Cristo a otros, en cierta forma. Quizás era diferente yo, no sé, porque había cosas que yo no hacía, que no compartía, pero no hablaba. Y no decía por qué no las hacía. Por vergüenza. Por mi torpeza al hablar. Entonces Dios me hizo acordar la vida de Moisés. Como Moisés empezó, cuando Dios lo llama, en medio de la zarza, ¿no? Eso está en Éxodo 3 y 4, ¿no? Dios lo llama a Moisés, y se lo cuento así porque si no se va a hacer muy extenso. Después léanlo porque es muy lindo. Moisés, cuando se va de Egipto, se va a la tierra de Jetro, que después va a ser su suegro. Él se casa con Séfora y está en el campo, se iba al desierto con las ovejas y de pronto ve una zarza, ¿no? Entonces ve una zarza ardiendo y como veía que no se consumía, entonces va y ahí tiene el encuentro con Dios. Y ahí es cuando Dios le dice, bueno, veo que mi pueblo la está pasando mal, Israel la está pasando mal, sufre mucho, por eso quiero que vayas y que los libertes, que los saques de ahí. Y como Moisés
al principio dice, no, pero ¿cómo voy a ir? ¿Quién soy yo para ir? ¿No? Otra de las cosas que le dice a Dios es, pero yo voy a decir que voy de parte tuya, pero no me van a creer. O sea, no me van a creer. Si no saben ni quién soy yo. Y a Dios le dice, no, decirle yo soy el que soy. Yo soy el que los voy a sacar de Egipto. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Bueno, está bien. Hasta ahí va todo bien. Llega el punto, le vuelve a decir, bueno, andá y... No, Señor, le dice, pero yo soy torpe para hablar, tardo para hablar, torpe de lengua. Era tartamudo, o sea, le costaba hablar. Entonces, pero eso no impide que él cumpla la voluntad de Dios, lo que Dios quería. Está bien, porque era medio cabeza dura también, quizás Moisés. Dios le puso a su hermano Aarón. Dice, bueno, viste que tu hermano Aarón habla bien. O sea, él habla bien. ¿Sí? Cuando vayas, yo voy a poner palabra en tu boca y en la boca de tu hermano. Para que hablen con el faraón. Para que liberten al pueblo. Para que le hablen al pueblo. Para que cumplan la misión. ¿No? Después, yo vi o sea, si uno lee después la historia de Moisés, Moisés ya le hablaba al pueblo. Moisés le decía al pueblo lo que tenían que hacer. Entonces, yo no sé si se le fue lo tartamudo o si se le fue el temor o la vergüenza, pero él hacía lo que Dios le decía y fue obediente a Dios. Entonces, hermanos, no hay cosa que nos impida hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Hay que ser valiente, por eso dice la palabra, hay que ser valiente. ¿Sí? Que nada nos impida hablarle de Cristo a otro. Si hay pecado, porque muchas veces el pecado también hace que nos callemos. Si hay pecado, confesemos, nos arrepentimos, pero no dejemos de hablar del reino de Dios, de llevar a Cristo a otro, porque hoy necesitan, todos necesitamos, pero los que no lo conocen, los que no lo tienen a Cristo, mucho más. Amén. Entonces es un tiempo donde debemos esforzarnos, ser valientes. ¿Para qué? Para cumplir con lo que Dios nos dice y para llevar el reino de Dios a los que no lo tienen. Amén. Espero que el Señor le siga hablando acerca de esta palabra y le siga revelando aún aquello que quizás yo no dije, pero Dios es fiel y Él habla a través de su palabra. Amén. Dios los bendiga. Le mando un saludo de parte mía y de parte de mi familia. Amén. Puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será.